¿Cuántos creen que su presencia está esta mañana aquí? No hay lugar más alto, como lo acabamos de cantar, que estar a sus pies. No hay mayor privilegio para un hombre alguno sobre la tierra, iglesia, que poder estar postrado a sus pies, para adorarle, para conocerle, para escuchar sus dulces palabras, sus tiernos consejos. No hay lugar más alto, no hay un privilegio más grande para nadie en el mundo, iglesia, sobre la tierra, que el que hoy tú tienes y que yo tengo. Poder venir a adorarle, poder cantarle, poder estar a sus pies escuchando su palabra, es un honor y es un privilegio para nosotros, iglesia. Así que si tú alcanzas a entender eso, ¿por qué no alzas tus manos ahí donde tú estás y le das la bienvenida a su presencia, a su espíritu, a Jesús? Dile en tus propias palabras, ora en este momento y dile desde lo profundo de tu corazón, dile que para ti no hay un lugar más alto, que para ti no hay mayor privilegio, que no hay mayor honor, que no hay mayor honra para ti que poder estar a sus pies para adorarle, para escuchar su voz, para conocerle. Ahí donde tú estás, iglesia, Dios conoce tu corazón. Él no se impresiona por tu apariencia, porque Él mira es tu corazón. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Adóralo, iglesia, adóralo ahí donde tú estás, con tus propias palabras. Dile cuánto le amas. Tal vez estés luchando con un pecado, con una debilidad. Cuéntaselo al Señor, díselo. No te dejes engañar por tu corazón o por el mismo diablo. No, pues diablo significa acusador. Así que cuando Él viene a acusarte, el Señor levanta bandera por ti. Él te defiende mientras tú le adoras, mientras tú le cantas, mientras tú escuchas su voz, su palabra. Él sale por ti y pelea por ti como poderoso gigante. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Para nosotros es un enorme privilegio y honor el poder estar delante de ti, escuchando tu voz, escuchando tu palabra, escuchando tus sabios consejos y exhortaciones, siendo transformados por tu espíritu a través de tu palabra. Para nosotros es un enorme privilegio el poder levantar nuestra voz, el poder levantar nuestras manos, el poder cantarte, el poder bendecirte y exaltarte a través de nuestra adoración. Hoy te declaramos a ti desde lo profundo de nuestro corazón que tú eres el amado de nuestra alma, el deseado de nuestra alma. Te anhelamos, Señor, anhelamos tu presencia, te deseamos. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar y a nuestros corazones. Te pedimos que hoy nos hables, Señor. Háblanos hoy, por amor de tu nombre, Jesús. Por la multitud de tus misericordias, Señor, te pedimos que nos hables y que nos visites en esta mañana a través de tu palabra, que tú hoy confrontes nuestro corazón, que hoy tú nos afirmes por medio de tu palabra, que hoy tú levantes las manos caídas y afirmes las rodillas endebles, que hoy tú traigas fortaleza, que hoy tú traigas paz, que hoy tú traigas consuelo a tu iglesia por medio de tu divina y hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos disponemos para escuchar tu voz en este mismo momento, Señor. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cuántos vinieron esta mañana con una expectativa de lo que Dios quiere hacer en sus vidas? De lo que Dios quiere hablar a su corazón. ¿Cuántos? Amén, tan poquitos. Amén, qué bueno. Me alegra que hayas venido con esa expectativa, con esa esperanza, con esa hambre de Dios, de su reino, de su justicia, de su palabra, pues Él ha prometido ser propicio a aquellos que son hambrientos y sedientos de su presencia. Su palabra dice que son bienaventurados. Tú eres un bienaventurado si eres hambriento. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, iglesia. El Señor responde al hambre, al clamor de tu corazón, de tu alma, a la sed de tu corazón, iglesia. Yo les pido que me acompañen, iglesia, con esa misma reverencia con que ustedes adoraron al Señor esta mañana, a la primera carta de Pedro, el capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El mensaje de hoy se llama confianza en una fe probada. Confianza en una fe probada. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Leámoslo desde el versículo 3 hasta el versículo 9, para que podamos entender el contexto de lo que Dios hoy nos quiere hablar, de la porción que Dios ha preparado para nosotros. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis. Tenga presente eso: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Pero vamos a centrarnos entonces en el versículo 6 y versículo 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis. Les dije ahorita, ténganlo en cuenta, ténganlo presente. ¿En qué? ¿En qué debemos alegrarnos? En la salvación por medio de la fe, pero después de que ha sido probada. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, note que pareciera que hiciera un paréntesis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hace 8 días hablábamos la tercera carta de Juan, versículo 2. Espero que ya se lo hayan aprendido. ¿Cómo es que dice? A la voz de 3, 1, 2, 3. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
A nosotros nos encanta escuchar muchas veces ese tipo de mensajes y sermones que nos hablan de prosperidad, de bendición. Pero hay una perspectiva bíblica, hay una perspectiva divina. Cuando se dice en esa última parte de ese texto del versículo 2 de la tercera carta de Juan: yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que ¿de qué manera prospera nuestra alma? ¿De qué otra manera también nosotros somos bendecidos? Es a través de lo que estamos leyendo aquí en la primera carta de Pedro, a través de las tribulaciones, a través de esas situaciones difíciles que en algún momento nosotros quisiéramos evitar, esas situaciones adversas que la mayoría de nosotros, y no por decirlo todos, quisiéramos no vivir, pero que, como acabamos de leer, son estrictamente necesarias para la salvación de nuestras almas, pero también para nuestra perfección, para nuestra santificación, para nosotros ser edificados y poderle conocer más, porque no hay otra manera, amada iglesia, de nosotros poder ir a otro nivel y poderle conocer más y poder acercarnos a Él y que Él se acerque a nosotros. No hay otra manera de que nosotros podamos ser partícipes de sus promesas y sus bendiciones, sino también a través de esas tribulaciones, angustias, problemas, como tú le quieras llamar, pero que tienen un propósito de Dios para contigo y para conmigo. Así que vamos a empezar a mirar el versículo 6. Dice entonces, el principio del versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Ya dijimos, ¿en qué? En la fe, por la cual obtenemos nuestra salvación, pero después de que ha sido probada. Y sigue diciendo: aunque ahora por un poco de tiempo. Nosotros tenemos que ser, iglesia, probados. Tenemos que vivir diferentes circunstancias y situaciones en la vida de parte de Dios, como dice la palabra, por un poco de tiempo. ¿Por qué dice un poco de tiempo? Porque se espera que la tribulación que el Señor ponga en tu vida, a la cual te lleve el Señor, el desierto a la cual te lleve el Señor, cumpla su propósito rápidamente, para poderte llevar a otro nivel. Pero muchas veces nosotros hacemos extenso ese tiempo de prueba, de tribulación, a causa de nuestra desobediencia, a causa de la dureza de nuestro corazón, a causa de nuestra arrogancia, de nuestra altivez. A causa de nuestra desobediencia, provocamos y hacemos que Dios tenga que prolongar ese tiempo de angustia para nosotros, ese tiempo de tribulación. Así que muchas veces, aunque Dios es soberano y Él verá cuánto tiempo puede durar una tribulación en tu vida, Él sabrá, porque Él conoce tu corazón, y Él sabrá cuánto tiempo tendrá que ponerte en remojo, o cuánto tiempo tendrá que ponerte en el horno de la prueba, en el fuego. Él sabe cuánto tiempo. Pero muchas veces nosotros hacemos que esas pruebas y esas tribulaciones se prolonguen a causa de nuestra dureza de corazón, a causa de la dureza de nuestra mente y de nuestra cerviz. No sé si ustedes lo han vivido, lo han notado, que ustedes pasan por una tribulación y ustedes esperan que Dios los saque de allí, pero siguen, se levantan de una para caer en otra. Muchas veces es porque tú has sido duro de corazón y no has entendido y no has querido obedecer, no te has querido arrepentir de tu pecado. Y Dios, en su infinito amor y su misericordia, prolonga esa aflicción, prolonga esa tribulación, con el fin de que su propósito se cumpla, para que tú seas santificado, para que tú seas edificado en la verdad y le conozcas, para que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe y seas atraído con sus cuerdas de amor y le correspondas a su bendito amor para contigo. Tiempo. Puede que entonces esas tribulaciones sean poco tiempo o sean mucho tiempo. Dios te quiere llevar, iglesia, en este año a un nuevo nivel de fe. Él quiere santificarte, Él quiere llevarte a que tú le conozcas más.
Él quiere llevarte a otra dimensión en el espíritu. Y por eso es necesario que nosotros tengamos que vivir este tipo de situaciones, de tribulaciones, de angustias, de problemas. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 6, dice: aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces lo primero es el tiempo. Segundo, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Iglesia, te pregunto hoy, ¿creen ustedes que es necesario que pasemos por la aflicción, que pasemos por la tribulación? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Piénselo bien antes de responder. ¿Creen seguro que es necesario que pasemos por la tribulación? ¿Sí o no? Sí, es necesario. Claro que sí, y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y le voy a dar varias razones. Una razón es porque Dios usa esas tribulaciones para hacernos humildes a nosotros los creyentes, para hacernos humildes. Creo que hace 8 días, o si no fue hace 15 días, yo les hablaba acerca de lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 7 al versículo 10. Y ahí nos habla básicamente de cómo el apóstol Pablo tuvo que ser atribulado por medio de un aguijón en la carne que Dios mismo permitió que un mensajero de Satanás viniera y abofeteara al apóstol Pablo, porque él había recibido grandes revelaciones de parte de Dios, y él en su humanidad hubiese sido posible, hubiese podido sentirse tentado a exaltarse a sí mismo, a vanagloriarse por las grandes revelaciones que Dios le dio. De manera que para el Señor mantener humilde al apóstol Pablo, tuvo que permitir que hubiese un aguijón en su carne, como ya les había dicho y ustedes lo saben, por lo cual Pablo rogó a Dios 3 veces que lo quitara, y Dios le dijo que no. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ustedes conocen el resto. De manera que el Señor permite muchas veces la tribulación, y es necesario para que nosotros como creyentes seamos humildes. Otra razón, ¿por qué son necesarias esas aflicciones, esas tribulaciones? Para separarnos de las cosas del mundo y llevarnos e indicarnos o señalarnos las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre, el camino al cielo. Nosotros, por lo general, todos los hombres sobre la tierra, antes de conocer a Cristo y aún conociéndolo, tenemos un corazón muy apegado a las cosas de este mundo, apegado a las riquezas, apegado a muchas cosas. No sé qué cosas tú puedes sentirte en este momento apegado, cosas que tú sientes que te atan a este mundo y que te impiden avanzar. Muchos le tienen pavor a la muerte, no porque le tengan miedo. Algunos sí, muchos le tienen miedo a la muerte, pero otros no se quieren morir, es simplemente por el hecho de que están muy apegados a las cosas de este mundo. Yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, que Jesús no venga todavía hasta que yo cumpla mi sueño, que Jesús no venga todavía hasta que yo pueda estudiar en la universidad lo que yo deseo tanto. Y yo me imagino, pienso, poniéndome los pantalones de Dios, en cada generación siempre ha habido gente así. Entonces, ¿cuándo podría venir el Señor si Él por hacerle caso a ellos no viniese, esperando entonces a cumplirle los deseos de nuestro corazón a todos? Porque no hemos entendido lo que significa la eternidad, porque no hemos entendido la comparación de lo eterno a lo terrenal. Porque si lo entendiéramos, de seguro diríamos como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice: porque si fuera por mí, yo desearía estar presente en espíritu delante del Señor. Yo no quisiera estar aquí, pero por ustedes, iglesia, estoy aquí. Así dice Pablo. Pero por él dice: no, yo quiero estar allá. Nosotros, en cambio, es al contrario. Ay, no, espere, Señor, todavía no, espere, todavía no vengas, un momentico más, por favor, por favor. Yo no sé cuántos anhelan la venida de Cristo. La palabra dice que la iglesia y el Espíritu claman: ven, ven pronto. Yo no sé cuál es el clamor de tu corazón. Entonces, un propósito es separarnos de las cosas del mundo, indicarnos el cielo. Otro propósito de esas aflicciones, de esas tribulaciones para nosotros como creyentes, es enseñarnos a valorar la bendición divina como algo opuesto al dolor de la vida. En otras palabras, mientras nosotros sufrimos por las tribulaciones que tenemos que vivir, lo que el Señor quiere es enseñarnos a valorar sus bendiciones, las bendiciones divinas, a valorar su salvación, a valorar al Salvador, a valorar sus promesas, a valorar su palabra, a valorar su paz, a valorar todo lo que Él nos concedió por medio de su Espíritu y su palabra, que a veces no valoramos. Y por lo mismo, porque como no valoramos, entonces Dios tiene que meternos en el fuego o en remojo para que aprendamos a valorar las bendiciones divinas. ¿Qué otro propósito? ¿Con qué otro propósito es necesario que tú seas afligido? Para prepararnos con el fin de ayudar a otros. La palabra del Señor al respecto nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 8, la segunda parte: de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús les está diciendo a los apóstoles: yo he estado con ustedes, ahora yo los mando a ustedes a que vayan y echen fuera demonios, a que limpien leprosos y a que sanen enfermos, pues de gracia ustedes han recibido, ahora ustedes vayan y den de gracia. Y en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 7 nos habla acerca de la consolación que tú y yo hemos recibido en algún momento de nuestras vidas. Todos aquí hemos pasado problemas, estoy seguro, situaciones adversas, difíciles, tribulaciones, y has recibido consolación de parte del Señor. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tú, con el mismo consuelo que tú recibiste de parte de Dios, consueles a otros. Los problemas que tú has tenido en la vida tienen ese propósito también. Esos problemas, esos desiertos en los que Dios te ha metido en algún momento, para que tú seas consolado, con el fin de que tú puedas consolar a otros con la consolación que has recibido de parte de Dios. Otro propósito de los problemas, de las aflicciones, de las tribulaciones. ¿Por qué es necesario la tribulación? Para disciplinarnos por nuestros pecados. Ese es otro propósito de la tribulación: disciplinarnos por nuestros pecados. Y 1 de Corintios capítulo 11 versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El contexto de ese texto nos habla de la iglesia de Corinto, cómo tomaba la cena indignamente. Por lo tanto, muchos dicen que estaban enfermos y otros estaban debilitados y otros dormían, lo que quiere decir que habían ya muerto, como disciplina de parte del Señor. ¿Entienden? Porque muchas veces la razón de nuestras enfermedades a veces es por eso. Esas las enfermedades que a veces tenemos que sufrir, esas las debilidades y otras cosas demás, porque el Señor te está disciplinando, pero a veces pareciera que no entendiéramos. Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Y quién está diciendo esto? Un hombre nada más ni menos llamado Job. ¿Ustedes conocen quién fue Job? Job vivió las cosas que tú y yo nunca hemos vivido, y le pido a Dios que
Ojalá nunca las tengamos que pasar, porque las tribulaciones que tuvo que pasar Job fueron muy duras, muy duras. Si tú has pensado que tú has vivido cosas difíciles en la vida, si tú piensas que tú has sido el único sufrido en la vida, pues yo te digo hoy, no es así. No es así, iglesia. Ustedes no alcanzan a imaginar y a entender las tribulaciones que otras personas tienen que vivir, o como de quien estamos hablando, las cosas que tuvo que vivir Job, y con un propósito de Dios. Y ese es el consejo de Él: no menosprecies la corrección del Todopoderoso, no menosprecies su disciplina. Y Lucas capítulo 15, del versículo 16 al 18, unos versículos antes, nos habla acerca de la historia del hijo pródigo, que ustedes ya conocen. Pero dicen los textos del 16 al 18: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Notan la disciplina que el Señor tuvo que mandar sobre el hijo pródigo para hacerlo caer en cuenta de su pecado y de su error? De manera que yo te digo a ti que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y hoy te digo de parte de Dios: no menosprecies su disciplina y su corrección. Gózate y ama la disciplina, acepta la disciplina de Dios, porque eso te conviene para la salvación de tu alma, iglesia. El Señor cercó a este hombre que se había rebelado en contra de su padre, de su casa, y el Señor tuvo que rodearle con aflicciones, con tribulaciones, para hacerle volver al camino. Yo recuerdo que en mi vida yo también estuve apartado del Señor como 5 o 6 años de mi vida. Realmente yo vine a tener un encuentro con el Señor en el año 2006 más o menos. Se supone que yo nací en una cuna cristiana, porque mi abuelita, mis bisabuelos por herencia, ellos nos dieron la palabra y fuimos bendecidos por ello. Pero yo realmente vine a conocer a Jesús más o menos cuando me casé, en el 2006. De ahí para atrás yo conocía solo una iglesia, doctrina, Biblia, pero yo no había conocido al Señor de la palabra, al Señor de la Biblia, de quien habla la Biblia, a Jesús. Yo no había tenido un encuentro con el verdadero. Y durante esos 5 y esos 6 años yo recuerdo que, a pesar de que había una llama en mi corazón casi a punto de extinguirse, yo recordaba esa palabra que escuchaba de pequeño. Y el Señor tuvo que meterme en tribulaciones, en angustias, en situaciones difíciles y adversas, viviendo muchas cosas en el mundo. Mientras pecaba, mientras me deleitaba en el pecado, Dios tuvo que disciplinarme fuertemente. Y hoy le doy gracias a Dios por esas situaciones que Dios me permitió vivir, porque si no, no estuviera aquí contándoles el cuento. Otra razón por qué es necesario, iglesia, las tribulaciones, para ayudarnos a fortalecer el carácter espiritual. Mire lo que dice Romanos 5:3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 4 nos dice: hermanos míos, escuche bien esto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya, gloria a Dios por eso. Entiende, iglesias, entiendes que el propósito de las aflicciones es para que no te falte ninguna cosa, para que tú seas cabal, para que tú seas perfecto, para que tú seas como Jesús. Pues quiero que tú entiendas hoy y recuerdes y te des cuenta que tú fuiste predestinado, si realmente eres un hijo de Dios, para que fueses como Jesús, para que camines como Él caminó aquí en la tierra. Y no por tu propia fuerza, sino por el Espíritu que ahora mora en ti, si verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. En 1 de Pedro 5:10
el apóstol Pedro resume lo que hemos estado hablando en estas pocas palabras. Dice 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, iglesia, escuche esto es para ti, tómalo para ti personal, recíbelo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Amén. Sigue diciendo entonces el versículo 6: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ya hemos visto por qué es necesaria la tribulación, tengáis que ser afligidos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con esto? Lo que él quiere decir es que él está reconociendo que es doloroso, es dolorosa la aflicción. A nadie nos gusta la aflicción, pero es necesaria y es dolorosa. La aflicción no es solamente el dolor físico, iglesia. La aflicción también tiene que ver con la angustia mental, con la tristeza que tú sientes muchas veces. Pues hay tristeza para muerte, dice el apóstol Pablo, pero hay tristeza para vida. También la congoja, la desilusión, la ansiedad, todo eso tiene que ver con la tribulación que Dios trae para con su iglesia, con su pueblo, a fin de que le conozcamos, a fin de que seamos perfeccionados, a fin de que su propósito se cumpla en nosotros. Así que por diseño divino, iglesia, la tribulación debe ser dolorosa, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Dice el Salmo 78, versículo 34: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Dios permitía que su pueblo, Israel, pasara muchas veces por tribulaciones y situaciones muy difíciles, que vinieran otras naciones y mataran a muchos de ellos, y otros eran esclavizados y los llevaban como esclavos a otras naciones, pero con el propósito, según este texto, para volverlos otra vez a traer hacia Él. Porque lastimosamente, iglesia, somos tan duros de corazón que pareciera que no entendiéramos por las buenas. Dios nos aconseja, Dios nos habla con un amor y nos dice y nos aconseja y te dice a ti tantas veces lo mismo y te repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muchos de ustedes están escuchando esta mañana esto que ya han escuchado muchas veces, pero se nos olvida, iglesia. Se nos olvida porque a veces somos tercos, somos muy duros de corazón, muy duros de cerviz, y por eso Dios tiene que volvernos otra vez meter a la aflicción, pero con el propósito de hacernos volver de nuevo hacia Él. El Salmo 119, versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado. Mire lo que está diciendo el salmista. Él está reconociendo y dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Y 2 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué me gozo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo se goza de todo esto. ¿Por qué? Porque él dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé cuántos me están entendiendo. Amén. Sigue diciendo el versículo 6: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Iglesia, nosotros somos probados en diversas pruebas, ¿sí? Diversas pruebas. Y la palabra griega traducida para diversas es poikilos, con K, poikilos. ¿Qué significa? Significa
de diferentes colores. Eso es lo que quiere decir ese texto. Cuando dice diversas pruebas, significan, otras palabras, de diferentes colores. Y Pedro usa más tarde, en el capítulo 4, versículo 10, la misma palabra pero traducida diferente. Porque en el capítulo 4, versículo 10, esa misma palabra, ese mismo término es traducido como multiforme, haciendo referencia a la gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, pero es el mismo término. Entonces, en una se traduce, diversa se traduce diferentes colores. Y en este texto de 1 de Pedro 4:10 se traduce como multiforme, la gracia de Dios como multiforme. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que así como las pruebas son diversas, iglesia, escúcheme bien, como las pruebas son diversas, asimismo la gracia de Dios opera de diferentes formas para darnos la salida, para señalarnos el camino cuando somos tentados, cuando somos probados, cuando pasamos por diferentes aflicciones. Dice 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 al respecto, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él sabe hasta dónde tú puedes resistir. Y dice: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no te va a dejar embalado, Dios no te va a dejar solo en medio de la aflicción. Él sabe hasta dónde tú puedes resistir. Y en el momento en que tú estás siendo probado o tentado o estás pasando por medio de la tribulación, lo que nos dice su palabra es que Él es fiel y que Él nos dará juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. Por eso no es válido, iglesia, que nosotros digamos que la tentación o que la prueba pudo más que nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso y más grande el Señor, tu Dios, que te creó, que te hizo, que los problemas de tu vida, que las aflicciones de tu vida, que las debilidades tuyas. Dios es más grande que eso. Créelo, iglesia. Todo esto, iglesia, nos lleva a, como decíamos en el título, a que no disminuyamos en nuestro gozo. O sea, la prueba, la tribulación no debe disminuir nuestro gozo. Si vemos la prueba, la tribulación desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva bíblica, no debe disminuir nuestro gozo cuando pasamos por la tribulación, aunque es dolorosa. Yo entiendo, porque yo también las he sufrido y las he vivido, y duele y cuesta muchas lágrimas, trasnochos, insomnios y muchas cosas más. Pero el propósito de Dios con esto que hemos venido hablando, con estas aflicciones, es no que disminuya tu gozo, sino producir un gozo triunfante. Producir un gozo triunfante. En el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Y esa palabra prueba en griego es dokimion, con K también, dokimion. Y esa palabra se usa para describir el análisis del metal. ¿Qué es lo que hacen con el oro? Analizarlo y lo ponen a prueba. ¿En qué? En el fuego. ¿Para qué? Para purificar, para sacar la escoria del metal, del verdadero oro, para separar el verdadero oro del que no es oro. Eso es lo que hace el fuego en ese metal, en el oro. Mire lo que dice. Mire lo que dice, por ejemplo, Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué está diciendo el Señor? Y los probaré como se prueba el oro.
Pero entonces después de eso dice: Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Así que como el oro tiene que ser purificado y probado, tú y yo necesitamos ser probados. Nuestra fe necesita ser probada, iglesia. Por analogía, Dios prueba la fe del creyente a fin de revelar su autenticidad. Así como hubo falsos profetas en la antigüedad, y así como hoy hay falsos maestros, déjame decirte que también hay falsos creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que va a una iglesia cristiana es creyente, y eso lo sabes tú, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu, nos da testimonio de que somos realmente sus hijos. Así que el Señor en su omnisciencia sabe, porque Él todo lo sabe y Él todo lo conoce, si tú realmente eres un creyente, si tú realmente eres hijo de Dios, si tú realmente eres cristiano, pues Él todo lo sabe. Pero la tribulación sirve para poner a prueba nuestra fe, si realmente es una fe verdadera, si realmente nuestra fe es una fe genuina, es una fe real. Así que un propósito de la tribulación es para que tú te examines, cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí y los que me escuchan, se examine a sí mismo y se prueben si verdaderamente están en la fe, iglesia. Ese es uno de los propósitos también de la tribulación, porque yo veo a muchos que dicen de palabra que son creyentes, pero cuando viene la tribulación son probados y se van. ¿En dónde quedó su fe? Así que Dios prueba la fe del creyente a fin de revelar su autenticidad. Pero Él lo hace, escúcheme bien, no porque deba descubrir quién es un verdadero creyente o no, pues porque Él ya lo sabe, Él sabe quién es y quién no, sino que Él lo hace para que los creyentes obtengan gozo y confianza en la fe probada, iglesia. Abraham, Génesis 22 del versículo 1 al 19 nos habla de el padre de la fe. Abraham fue probado por Dios a ver si Abraham entregaría a su hijo amado, a su unigénito, a Isaac. Y Abraham pasó la prueba, y después de que pasó la prueba, Dios lo bendijo grandemente. Cuando tú pasas la prueba, iglesia, aquí en la tierra, porque nuestra vida es momentánea comparada con la eternidad, y cuando pasamos la tribulación y las pruebas en nuestra vida, nos espera en el cielo, nos espera la eternidad, nos espera estar con Él. Y qué más bendición y qué más precioso y más grande regalo que estar con Él por el resto de la eternidad. Creo que eso es suficiente. Aún así, el Señor ha prometido en su palabra hacer morada para nosotros. El Señor ha prometido en su palabra incluso recompensar la obra de nuestras manos, lo que hacemos aquí en la tierra. Pero como dice la canción, tu presencia es el cielo para mí. Así debe ser. Y hay otros ejemplos de más, de cómo el Señor probó no solamente a Abraham. El Señor también probó al pueblo en el desierto, y dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2: Moisés ordenó a los israelitas, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué los llevó Dios al desierto? Dice: para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios a uno
A unos los prueba quitándoles. Cuando Él les quita algo, algo que es amado por nosotros, ahí se revela si realmente nuestra fe es genuina, si estamos dispuestos a obedecerlo. Pero a otros Dios los prueba dándoles. Hay a otros que Dios les da. Y cuando Dios les da y los bendice, muchos se alejan de Dios. Muchos pasan una vida pidiéndole a Dios que los bendiga, que les prospere. Y a lo más Dios los bendice y los prospere, chaolín. Y eso es muy común, iglesia. Eso pasa mucho. Dios conoce nuestros corazones, a Él no lo podemos engañar. De Dios nadie se burla. Él conoce realmente las intenciones de tu corazón. Además de estos ejemplos, tenemos un ejemplo todavía mucho mayor, y es la vida de Job. Muchos han leído todo el libro de Job. Muchos han escuchado hablar de Job. Y noten cómo Job, siendo un creyente en Dios, fue probado por Dios. Cómo Satanás tocó la vida de Job. Y déjame decirte algo, iglesia. Satanás no podía tocar a Job sin permiso de Dios. Porque hoy se escucha mucho, es muy común escuchar a muchos creyentes que dicen que Satanás me atormenta, que Satanás me tocó, que Satanás me está zarando la plaza. Y sí, puede que sí, pero hay que entrar a mirar por qué. Puede que sea por una de dos razones. Una, porque Dios se lo esté permitiendo, a fin de que tú seas atribulado para llevarte a Él, para revertir esa situación que está pasando y llevarlo hacia Dios. Con ese propósito Dios permite muchas veces que Satanás toque tu vida, como pasó en la vida de Job. Pero también podría pasar que Satanás te moleste y te atormente la vida por tu desobediencia, porque tú abres puertas a los demonios, porque tú le abres puertas a Satanás. Esta semana escuchaba de que una de las puertas más grandes que alguien le puede abrir a Satanás es los que ven pornografía, por ejemplo. Aquellos que ven pornografía no se alcanzan a imaginar las puertas que le abre a Satanás. Y luego vienen Satanás y los demonios y le atormentan la vida, le daña la cabeza, le daña sus pensamientos. O aquellos que ven incluso películas de terror, vienen espíritus de temor, de inseguridad, de miedo, y por eso ya luego les da miedo levantarse a las 2 de la mañana para ir al baño, porque abren puertas. Así que eso también es verdad. Podríamos estar abriendo puertas, pero Job no estaba abriendo ninguna puerta. Dios le dio permiso al diablo, a Satanás, para que atormentara la vida de Job, pero con un propósito que ustedes ya lo conocen. Y ese Job, a pesar de las tribulaciones y las situaciones tan difíciles que vivió, nos dice la palabra en Job capítulo 1 versículo 6 al capítulo 2 versículo 10, que él nunca dejó de confiar en el Señor. Tú luego lo leerás en tu casa para los que toman nota. Pero lo que nos dice en esa escritura es que Job, a pesar de lo que vivió, nunca dejó de confiar en el Señor. Iglesia, no dejes de confiar en el Señor cuando pases por las tribulaciones. Dios ha prometido estar contigo. Y nos dice también su palabra que a pesar de que sus amigos le juzgaron, ellos trataron de aconsejarlo, pero lo que hicieron fue juzgarlo, porque no entendían lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job con esa tribulación que estaba viviendo. Y a pesar de que incluso su esposa le dio un mal consejo y le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? A pesar de eso, Job se guardó en integridad. Job permaneció firme y su fe resultó ser verdadera, iglesia. Verdadera. Él se mantuvo firme, tenga eso presente, y su fe resultó ser verdadera.
Pero en el capítulo 42 del versículo 1 al 6, mire lo que dice. Quiero leerles esto, creo que es muy importante leérselos. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Noten cómo Job fue llevado a otro nivel en el espíritu, pues antes él conocía al Señor de oídas, pero ahora él mismo declara, terminando el libro de Job, terminando ese momento de prueba tan difícil, noten cómo él mismo está diciendo: antes te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Porque es muy diferente conocer algo acerca de alguien, pero otra cosa es conocer a ese alguien en persona. Además de que también Job fue restituido al doble después de haber pasado ese momento tan difícil de aflicción en su vida. Job 42:10 dice que el Señor le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas. Le dio más camellos, más bueyes, más asnas, más hijos de lo que antes había tenido. Además de que Dios le permitió tener una larga vida y disfrutar incluso de sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos hasta la cuarta generación. Dice, y murió Job viejo y lleno de días. Pero después de que Job pasó todo eso tan difícil, entonces, iglesia, es necesario que esta mañana entendamos que así como el fuego separa el oro de la escoria inútil, así también Dios usa los sufrimientos y las pruebas para aislar la verdadera fe de la manifestación superficial. Y sin embargo, aunque el oro se puede purificar, al ser probado con fuego es perecedero. El oro es perecedero, las riquezas, todo lo que tú ves en este mundo es perecedero, pero la fe que Dios puso en ti es eterna y no es perecedera, y es más preciosa que el oro. Entiéndelo, iglesia, para que tú valores esa fe que un día te fue dada a ti por su gracia y por su amor y su misericordia. Los apóstoles son un ejemplo de eso. Después de Pentecostés, ellos fueron probados, ellos fueron azotados, ellos sufrieron persecuciones por causa del nombre de Cristo y del Evangelio, y pasaron la prueba. Y aún así ellos se gozaban. Para ellos era un privilegio ser azotados, ser atribulados por causa del nombre de Cristo, por causa de su palabra, por causa del Evangelio. Y nosotros, al contrario, le queremos hacer el quite, porque no hemos entendido cuál es el propósito de esas tribulaciones en las que Dios muchas veces nos mete. Y por eso Jesús dijo: bienaventurados si a ustedes los persiguen, porque a mí me persiguieron. Porque es necesario que entremos al reino de Dios después de haber sido atribulados. Ya vamos terminando, iglesia. Hechos 5:41 nos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. Mire lo que dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que estos apóstoles, iglesia, que para este momento eran los gigantes de la fe, hombres que voltearon a este mundo de cabeza y que revolucionaron a este mundo con la predicación del Evangelio, antes habían sido hombres débiles, hombres de poca fe, como muchas veces les exhortó y les confrontó Jesús duramente cuando les decía:
hombres de poca fe. En los evangelios ustedes se van a encontrar cuántas veces Jesús les dijo a los apóstoles: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Ellos mismos le pidieron a Jesús que Él les aumentara la fe. Esos mismos apóstoles que luego murieron, como les dije, entregando sus vidas por causa del evangelio y de su nombre, fueron los mismos que en el momento de la crucifixión de Jesús, en el momento en que Él fue apresado, lo abandonaron. Incluso el mismo apóstol que escribió estas palabras lo negó 3 veces. Así que nadie más podía entender y conocer lo que estaba diciendo como el mismísimo Pedro, porque él lo vivió en carne propia. Cuando él negó a Jesús 3 veces, quiero que pienses por un momento y trates de imaginarte la crisis que él pudo sentir en su corazón cuando lo negó. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú has negado a Jesús? Porque puede que tú no lo hayas negado como lo hizo él cuando dijo: yo no le conozco. Muchas veces le negamos con nuestro mal testimonio, por ejemplo. Muchas veces le negamos cuando nos da pena que los demás se den cuenta que vamos a una iglesia cristiana, o que nos vean con una Biblia, o que digamos ser creyentes. Negamos a Jesús, como lo hizo Pedro. Pero Pedro era un verdadero hijo, y por eso cuando fue zarandeado y probado, el Señor se lo había profetizado y le dijo: Pedro, Satanás pidió tu cabeza para zarandearte, para probarte, pero yo he rogado por ti para que cuando eso pase, tu fe no falte. Y yo ruego por ustedes, iglesia, también, para que ustedes, cuando pasen por la prueba, cuando pasen por la aflicción, por las situaciones difíciles, no les falte la fe. No les falte la fe, iglesia. El mismísimo apóstol Pedro termina diciendo, el versículo 7: entonces, después de que haya sido probado nuestra fe con fuego, dice, ahí sí, entonces nuestra fe sea hallada en alabanza. ¿En qué más? En gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Jesús les dijo a sus discípulos: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta sigue resonando hoy en el mundo entero, en las conciencias de cada uno de ustedes. Y cuando vuelva Jesús por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Así que ese es el propósito de la aflicción, que nuestra fe sea aprobada, para que nuestra fe luego sea hallada, iglesia, hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Así que este año, iglesia, Dios nos va a prosperar en nuestra relación con Él. Él nos va a llevar porque Él lo prometió, porque Él es fiel, porque Él dijo: yo no soy como ustedes que son de doble ánimo, que muchas cosas de las que ustedes empiezan las dejan a medias y no las terminan. Dios no es así. Lo que Dios empezó, lo termina. Él dijo, lo que yo empecé, yo no lo dejo a medias. Dios es así, y Él se va a encargar de que eso ocurra en tu vida. Él se va a encargar de que eso suceda en tu vida. Y si tiene que traerte del pelo o de las orejas a Él, Él lo hará. Si tú realmente eres hijo, si realmente tienes al Espíritu de Dios morando en ti, si realmente tú eres creyente en Jesús como tu Señor y tu Salvador, prepárate para que cuando vengan esos momentos, tú te goces en la aflicción y ya no la veas más como la veías antes. Mírala desde la perspectiva divina, porque eso te conviene, iglesia, te conviene. Eso va a sacar de ti el precioso valor que Dios mismo ha puesto en tu corazón para con Él. Amén. Termino diciéndoles, revisen, traten de revisar
de examinarse a sí mismos y piensen por un momento, mientras les pido a los muchachos, a los músicos, que por favor me acompañen. Mientras eso les digo esto, recuerden por un momento, traten de pensar y recordar quiénes eran ustedes antes. ¿Quiénes eran ustedes hace 5 años? ¿Quiénes eran ustedes hace 10 años? Y ustedes podrán darse cuenta que verdaderamente la tribulación, la prueba de nuestra fe, ha cumplido su propósito y lo seguirá cumpliendo, iglesia. Amén. Así que yo les invito para que oremos esta mañana, para que mientras escuchamos la melodía, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender el propósito de la aflicción, el propósito de la tribulación, iglesia. Pero a la vez también vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca por su gracia, por su misericordia. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia y el favor esta mañana y en este día, para que cuando venga la prueba y la tribulación y las situaciones adversas y difíciles en tu vida, tú puedas salir de la mano de Dios al otro lado en victoria y triunfante. Vamos a pedirle eso al Señor, iglesia. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y habla con Él personalmente. Habla con Dios y pídele al Señor que te fortalezca en el momento de la prueba, que te permita entender el propósito de la aflicción, de la prueba, de los problemas, del desierto, para que tú le conozcas, para que tú seas llevado a otro nivel en la fe y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo y en el conocimiento de su palabra. Pídele a Dios, si este es tu caso y has pasado por momentos muy duros en tu vida, que te consuele, pues Él es consolador y Él quiere consolarte en esta mañana. Él te quiere fortalecer a ti, iglesia. Pídele entonces eso que tú en este momento deseas, eso que tú en este momento necesitas, si es fortaleza o si es consuelo o si es su gracia, su poder, su presencia, su compañía en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil. Dale gracias incluso a Dios y gózate por esos momentos adversos. Dale gracias a Dios por esas situaciones, por más difíciles que hayan sido para ti, porque de seguro te garantizo, por su palabra y su espíritu, que tienen un propósito de Dios para tu vida, y es un propósito eterno y glorioso. Es un propósito que permanece para siempre, por la eternidad. Así que dale gracias a Dios por esos momentos difíciles en tu vida, por los momentos que quizás tú tengas que atravesar este año, incluso solo para que tú entiendas quién es tu hacedor, quién es el que te escogió y quién te llamó para estar con Él, para salvación, para una vida eterna con Él, iglesia. Agradécele al Señor. El Señor te ama tanto que por eso te disciplina, iglesia. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, iglesia. Señor, hoy estamos delante de ti y nos humillamos delante de ti para darte gracias. Gracias, Señor, por esos momentos. Gracias porque de alguna manera tú nos has hecho entender quién eres tú a través de esas situaciones que no quisiéramos vivir, pero que según tu palabra son necesarias, porque nos amas con un amor eterno. Danos la gracia para corresponderte y obedecerte. Y te pedimos que tú nos saques de la dureza de nuestro corazón, de la dureza de nuestra cerviz. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros en este tiempo. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Haznos entendidos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil. Haznos entendidos de cuál es tu voluntad,
de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, para que tu propósito se cumpla con tu iglesia en la tierra, para que tu propósito se cumpla con cada uno de nosotros. Pero también te queremos pedir que nos consueles. Te pedimos que nos fortalezcas. Te pedimos que tú añadas a nosotros lo que necesitamos verdaderamente: crecer en la fe, en pureza, en integridad. Queremos prosperar en el conocimiento de ti, oh Dios. Queremos crecer en el conocimiento de ti, Jesús. Por favor, Señor, rogamos que esas tribulaciones cumplan el propósito para el cual tú las permites y las envías a nuestras vidas, Señor. Perdónanos por ser tan duros de corazón, tan indiferentes contigo, Señor. Perdónanos incluso por nuestra queja. Haznos entender como se lo hiciste entender al apóstol Pablo y a los demás apóstoles. Haznos entender, Señor, el propósito de la tribulación. Te lo pedimos en esta mañana con todo nuestro corazón. Trae consuelo, Señor. Hay gente en este momento atribulada. Hay hijos tuyos, hay siervos, hay siervas tuyos en esta mañana que quizás estén aquí o me estén viendo desde sus casas, que están pasando por momentos difíciles de tribulación. Tú has prometido que tú no nos dejarás ser probados y tentados más allá de lo que no podamos resistir. Y rogamos que tú, Señor, tú derrames tu gracia. Levanta tus manos ahí donde estás y recibe esta palabra, iglesia. Recibe esta promesa de parte de Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás y recibe consuelo, recibe paz, recibe la fortaleza de Dios que en este momento tú necesitas. Recíbela. Señor, yo oro por tu iglesia en este momento y oro por tu pueblo, para que tú traigas consuelo, para que tú traigas vida, para que tú traigas fortaleza, para que tú traigas paz al corazón de tus hijos y los levantes. Yo ruego para que en esta mañana tú levantes las manos caídas y afirmes las rodillas endebles, Señor. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo de los cuatro vientos, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, iglesia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe la paz de Dios, el consuelo, recibe la fortaleza, su unción, su poder, su presencia. Sean llenos en esta mañana del Espíritu Santo, de su presencia. Llénate hoy de su Espíritu, iglesia, y recíbelo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Te damos a ti gloria, te damos a ti honra, te damos a ti honor, te damos a ti alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra y tu presencia. Gracias, Señor. Ruego, Señor, que no salgamos de aquí igual que como entramos. Ruego que esta palabra no quede en nuestras mentes solamente, sino que esta palabra sea revelada a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Por favor, lleva con bendición a tu iglesia, a tu pueblo, y cumple el propósito para el cual tú has enviado esta palabra esta mañana para tu iglesia, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, iglesia, antes de salir,
quiero pedirles un gran favor. Quiero pedirles que por favor estén pendientes en las inscripciones. Cuando ustedes se inscriban a las 9, yo les ruego el favor de que vengan a las 9, porque nos ha pasado que algunos que se inscriben a las 9 vienen a las 11, o viceversa, algunos que se inscriben a las 11 vienen a las 9. Entonces, ustedes saben que por el tema de la pandemia tenemos un cupo limitado y le estamos quitando la oportunidad a una persona que quiere venir. O muchas veces nos inscribimos y no venimos. Y como les digo, le estamos quitando la oportunidad a alguien que sí quiere venir a la iglesia. Así que yo les pido, iglesia, el favor, amados, de que si tú no puedes venir y estás inscrito, nos avises con tiempo que no puedas venir, para poder darle ese cupo a otra persona. Y que si tú te inscribes a las 9, entonces ven a las 9, o si te inscribes a las 11, vengas a las 11. Sí, iglesia, por favor. Gracias, iglesia, Dios les bendiga mucho, les amo en el amor del Señor, que Dios les continúe bendiciendo, que descansen este fin de semana. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite, por la internet. Dios los bendiga.